Capítulo 4. Los dos tipos psicológicos. La incompatibilidad de las dos teorías tratadas en los capítulos precedentes nos induce a buscar un punto de vista más elevado en el cual puedan coincidir formando unidad. Efectivamente, no debemos rechazar una de ellas en favor de la otra, por muy cómodo que sea este recurso, pues si examinamos ambas teorías con imparcialidad, no puede negarse que ambas contienen verdades importantes, y aunque éstas sean contrarias, no deben las unas excluir a las otras. La teoría de Freud es de tan sorprendente sencillez y claridad, que casi nos produce repugnancia introducir en ella la cuña de una afirmación opuesta. Pero lo mismo ocurre con la teoría de Adler. También ella es de una sencillez y claridad luminosa, y resulta tan explicativa como la de Freud. No es de admirar, por lo tanto, que los partidarios de ambas escuelas se aferren tenazmente, y a veces fanáticamente, a la teoría que consideran justa. Por razones humanamente comprensibles, no quieren abandonar una teoría bella y rotunda y cambiarla por una paradoja, o lo que es peor, perderse en la confusión de puntos de vista contrapuestos. Ahora bien, puesto que ambas teorías son justas en alto grado, es decir, explican adecuadamente su materia, es evidente que la neurosis ha de tener dos aspectos opuestos, de los cuales uno es interpretado por la teoría de Freud y el otro por la de Adler. ¿A qué obedece entonces que un investigador vea solo una de las facetas y el otro la otra? ¿Y por qué opinan ambos que están en posesión del único aspecto verdadero? Esto obedece, sin duda, a que por su complexión psicológica, ambos investigadores descubren, precisamente en la neurosis, con preferencia aquello que corresponde a su idiosincrasia. No debemos suponer que Adler observe justamente distintos casos de neurosis que Freud. Ambos parten manifiestamente del mismo material experimental, pero como por complexión personal ven las cosas de distinta manera, desarrollan opiniones distintas y teorías fundamentalmente diversas. Adler encuentra que un sujeto que se siente inferior y de menor valía trata de asegurarse una superioridad ilusoria por medio de protestas, arreglos y otros artificios adecuados, dirigidos indistintamente contra los padres. Los maestros, los superiores, las autoridades, las situaciones, las instituciones o cualquier otra cosa. Hasta la sexualidad figura entre esos artificios. Esta opinión se basa en una extraordinaria acentuación del sujeto, ante el cual el carácter y sentido propio de los objetos desaparecen del todo. Los objetos entran en consideración a lo sumo como mantenedores de las tendencias represivas. Desde luego no creo equivocarme en suponer que la relación amorosa y otros anhelos dirigidos hacia los objetos existen también en Adler como elementos esenciales. Sin embargo, en su teoría de la neurosis, no significan otra cosa que un simple sous-entendu. Por el contrario, considera a sus pacientes en perpetua dependencia de los objetos y en relación con importantes objetos. El padre y la madre desempeñan un gran papel. Todas las influencias o determinaciones importantes que puedan presentarse en la vida del paciente se refieren en causalidad directa a esas potencias originarias. Una pieza de resistencia de su teoría es el concepto de transposición, es decir, la relación del paciente con el médico. Siempre el paciente anhela un objeto determinadamente calificado o le pone resistencia y siempre en consonancia con el modelo de relación que con el padre y la madre adquirió el paciente en la primera niñez. Cuanto procede del sujeto es, en lo esencial, un ciego anhelo de placer y de satisfacción, pero este anhelo recibe siempre su cualidad de objetos específicos.
En Freud los objetos son de la mayor importancia y tienen casi exclusivamente la fuerza determinante, mientras que el sujeto permanece extrañamente insignificante y no es en realidad otra cosa que la fuente del anhelo de placer. Ya hemos notado que Freud conoce sin duda instintos del yo, pero este mismo término indica por sí solo que su representación es totalmente distinta de aquella magnitud precisa y de firmes contornos que constituye en Adler la representación del sujeto. Es cierto que ambos investigadores ven el sujeto en relación con el objeto, pero ¿de qué manera tan distinta consideran esta relación? Adler hace hincapié en el sujeto que se asegura y busca superioridad sobre cualquiera objetos. Freud, por el contrario, hace hincapié en los objetos que por su determinado carácter son alicientes o estorbos para el ansia de placer del sujeto. Esta diferencia acaso no es otra cosa que una diversidad de temperamentos, un contraste de dos tipos del espíritu humano, de los cuales el uno deriva la eficacia determinante principalmente del sujeto y el otro en cambio principalmente del objeto. Una concepción intermedia como la de common sense habría de admitir que las acciones humanas dependen tanto del sujeto como del objeto específico. Cierto es que ambos investigadores advierten con insistencia que su teoría no se propone dar una explicación psicológica del hombre normal, sino que es una teoría de la neurosis. Pero entonces hubiera debido Freud explicar y tratar algunos de sus casos según el procedimiento de Adler, como también Adler hubiera debido acomodarse a tomar en consideración seriamente, para ciertos casos, los puntos de vista de su antiguo maestro. Sin embargo, ni por asomo ha ocurrido así. Yo he designado este contraste típico con los nombres de disposición introvertida y extravertida. La primera tiene lugar cuando un ser normal de carácter irresoluto, reflexivo, retraído, que no se entrega fácilmente, siente desvío ante los objetos, adopta siempre la defensiva y tiende a ocultarse detrás de una observación desconfiada. La segunda tiene lugar cuando un ser normal, de carácter comunicativo, aparentemente abierto y benévolo, que fácilmente se hace cargo de cualquier situación, traba rápidamente relaciones y se lanza despreocupado y confiado en situaciones desconocidas, desentendiéndose de posibles reparos. En el primer caso predomina a todas luces el sujeto, en el último el objeto. Estas advertencias no hacen sino indicar desde luego los contornos más generales de ambos tipos, pero basta este superficial esquema para reconocer la oposición típica de las dos teorías arriba tratadas. La teoría sexual se sitúa en el punto de vista del objeto, y la teoría del poderío se sitúa en la posición del sujeto, porque el extravertido acentúa siempre el objeto y su relación con él, mientras que el introvertido, por el contrario, acentúa siempre el sujeto, desprendiéndose en lo posible del objeto. Con esto se resuelven las contradicciones inconciliables de ambas teorías, puesto que ambas resultan productos de una disposición unilateral. Esta oposición la encontramos también en Nietzsche y Wagner. La mala inteligencia entre ambos obedece a la oposición típica de su complexión. Lo que para uno es valor máximo, para el otro es comedia, y adulteración hasta el tuétano. Ambos se desvaloran uno al otro. Si aplicamos la teoría sexual a un extravertido, cuadra perfectamente, pero si la aplicamos a un introvertido, menoscabamos y violentamos sencillamente su índole espiritual. Lo mismo ocurre en el caso contrario. La exactitud relativa de ambas teorías hostiles explica que cada una tenga un arsenal de casos que demuestran su verdad. Y en lo que se refiere al resto inconciliable, hay que tener presente que no hay regla sin excepción. Averiguado esto, presentóse la necesidad de superar la antítesis y crear una teoría que no respondiera simplemente a uno u otro tipo, sino a ambos por igual. Para ello es imprescindible hacer una crítica
de las dos teorías propuestas. El lector, aun cuando sea lego en estas materias, habrá notado que ambas teorías, a pesar de su exactitud, tienen propiamente un carácter muy desagradable, que no es inherente a la ciencia en todas las circunstancias. La teoría sexual es antiestética e intelectualmente poco satisfactoria. La teoría del poderío es decididamente venenosa. Ambas teorías son harto adecuadas para reducir a una realidad trivial dolorosamente el ideal de altos vuelos. La disposición heroica, el patos, la profunda convicción, cuanto estas cosas sublimes caen en sus garras. Lo mejor fuera en efecto no aplicarlas a tales cosas, porque ambas teorías son propiamente instrumentos terapéuticos del arsenal médico. Son bisturíes con que el médico saja implacable lo enfermizo y dañado. Esto mismo se proponía Nietzsche en su crítica destructiva de los ideales, que él consideraba como tumores enfermizos en el alma de la humanidad. En manos de un buen médico, de un verdadero conocedor del alma humana, que empleando términos de Nietzsche, tenga dedos para primores, y aplicadas a lo verdaderamente enfermizo de un alma, ambas teorías son medios curativos que pueden ayudar por dosis muy ponderadas en cada caso, pero que pueden ser dañinos y peligrosos si los administra una mano que no sepa medir y sopesar. Son métodos críticos, y como toda la crítica, intervienen siempre allí donde hay que destruir, deshacer o reducir algo, pero acarrean daño allí donde hay que edificar. Podríamos dejar pasar, por lo tanto, sin protesta ambas teorías, siempre que, como los venenos medicinales, quedaran confiadas a la mano segura del médico. Pero el destino manda que no queden reservadas a la disposición del médico competente. En primer lugar, se han dado a conocer al público médico, y como todo médico práctico, tiene entre su clientela un tanto por ciento relativamente alto de neurosis, viéndose por lo tanto más o menos obligado a buscar un método adecuado de tratamiento, acaba por apoderarse del difícil método psicoanalítico sin tener al principio la necesaria competencia. Porque, ¿cómo va a estar instruido sobre los secretos del alma humana? Désele luego no por sus estudios académicos, porque lo poquito de psiquiatría que aprende para el examen basta, sí, para darle a conocer los síntomas de las más frecuentes perturbaciones mentales, pero no, ni con mucho, para abrirle los horizontes del alma humana. El médico práctico, por lo tanto, no está preparado para aplicar estos métodos. Hace falta, en efecto, un extraordinario conocimiento del alma para poder aplicar con provecho estos métodos curativos. Hay que estar en situación de distinguir lo enfermo e inútil de lo sano y conservable. Y esto es sencillamente una de las cosas más difíciles. Quien quiere obtener una impresión profunda de la manera como un médico psicologizante puede equivocarse sin responsabilidad, basándose en un prejuicio vulgar y anticientífico, que lea el estudio de Moebius sobre Nietzsche o los distintos estudios psiquiátricos sobre el caso Cristo, y no tardará en pronunciar un triple ¡ay! Sobre el paciente a quien tal inteligencia se aplique. Pero además, el conocimiento del psicoanálisis ha pasado a manos de los pedagogos, para gran daño de la medicina que no se ha posesionado de él. Y esto con razón, ya que el psicoanálisis es propiamente un método científico, espiritual y educativo, si es manejado y comprendido debidamente. Desde luego, yo no aconsejaría nunca que se aplicase pura y exclusivamente el análisis sexual de Freud como método educativo. Podría acarrear graves daños por su parcialidad. Para convertir el primitivo psicoanálisis en un método apto para los fines educativos, hacen falta todas las transformaciones introducidas en él por el trabajo de los últimos años. Es decir,
la ampliación del método a una concepción psicológica general. Las dos teorías arriba estudiadas no son teorías generales, sino, por decirlo así, medios curativos que han de emplearse localmente. Son en efecto destructivas y reductivas. A cada paso dicen, tú no eres más que. Explican al enfermo que sus síntomas proceden de esto y de lo otro y no son sino esto o lo otro. Sería justo afirmar que esta reducción es desacertada en el caso dado, pero una teoría reductiva es por sí sola imposible de aceptar como concepción general de la esencia de un alma, tanto si está enferma como si está sana. Porque el alma del hombre, esté sana o enferma, no puede explicarse solamente por reducción. Sin duda, la sexualidad está siempre y donde quiera presente. Sin duda, el instinto de poderío lo penetra todo, lo más alto como lo más bajo del alma. Pero el alma no es simplemente lo uno o lo otro, o si se quiere las dos cosas a la vez, sino que es asimismo lo que ha surgido y surgirá de esos dos elementos. Un hombre es conocido a medias cuando se sabe de dónde procede todo lo que hay. Si en eso consistiera su esencia, lo mismo podría estar muerto hace mucho tiempo. Reducirlo a su raíz no es comprenderlo como ser vivo, pues la vida no tiene solo un ayer, ni queda explicada cuando el hoy se reduce al ayer. La vida tiene también un mañana y solo comprendemos el hoy cuando podemos añadir a nuestro conocimiento de lo que era ayer los antecedentes del mañana. Esto vale para todas las manifestaciones psicológicas de la vida, incluso para los síntomas patológicos. Los síntomas de la neurosis no son meramente consecuencias de causas anteriores, ya sea la sexualidad infantil o el instinto infantil de poderío, sino que son también ensayos de una nueva síntesis de la vida. Añadamos, desde luego, que son ensayos fracasados, pero ensayos al fin y a la postre, con un núcleo de valor y de sentido. Son semillas que se han malogrado por condiciones desfavorables, de naturaleza interior y exterior. ¿Acaso algún lector pregunte, ¿cuál puede ser el valor y sentido de una neurosis, la más inútil e insufrible plaga de la humanidad? ¿Para qué puede servir el ser nervioso, como no sea que digamos lo que se dice de las moscas y demás insectos, que Dios los creó para que el hombre ejercitara la provechosa virtud de la paciencia? Pero por muy necio que parezca este pensamiento desde el punto de vista de la ciencia natural, puede ser muy discreto desde el punto de vista de la psicología. Si en este caso sustituimos a la palabra insectos las palabras síntomas nerviosos. El mismo Nietzsche, que desdeñaba como nadie los pensamientos necios y triviales, reconoció más de una vez lo que debía a su enfermedad. Yo he conocido personas que debían su utilidad y la justificación de su existencia a una neurosis que detenía todas las necedades de su vida y les obligaba a una existencia en que se desarrollaron los gérmenes provechosos que se hubieran ahogado todos si la neurosis, con garra de hierro, no hubiera colocado a esos hombres en el sitio que les correspondía. Hay, en efecto, hombres que tienen oculto en lo inconsciente el sentido de su vida, su verdadera significación, y en lo consciente, en cambio, todo aquello que es para ellos perversión y extravío. En otros sucede lo contrario, y para estos la neurosis tiene también otra significación. En estos últimos casos está indicada una amplia reducción, pero no en los primeros. El lector se hallará ya dispuesto a admitir la posibilidad de que la neurosis tenga esta importancia en ciertos casos, pero también estará dispuesto a negar una trascendental y sabia conveniencia de esta enfermedad en todos los casos triviales de la vida diaria. ¿Qué puede tener de valioso la neurosis, por ejemplo, en el caso arriba citado de asma y de ahogos histéricos?
Confieso que dicho valor no está aquí al alcance de la mano, sobre todo si se considera el caso desde el punto de vista de una teoría reductiva, es decir, desde el punto de vista de la crónica escandalosa de una evolución psicológica individual. Las dos teorías anteriormente estudiadas tienen de común, como hemos visto, el descubrir implacablemente todo lo que hay de despreciable en el hombre. Son teorías, o mejor dicho, hipótesis, que nos explican en qué consiste el momento patógeno. Se ocupan, por lo tanto, no de los valores de un hombre, sino de los elementos sin valor, elementos que se acusan en perturbaciones. Bajo este ángulo visual es posible avenirse con ambas posiciones. Un valor es una posibilidad mediante la cual puede llegar a desplegarse energía. Ahora bien, en cuanto que un no valor es también una posibilidad mediante la cual puede desplegarse energía, como podemos ver, por ejemplo, clarísimamente en las notables manifestaciones de energía en las neurosis. Es también propiamente un valor, pero un valor que provoca manifestaciones inútiles y perjudiciales de energía. La energía en sí no es buena ni mala, no es útil ni dañosa, no es valiosa ni no valiosa, sino indiferente. Todo depende de la forma en que la energía se produce. La forma da a la energía su cualidad. Por otra parte, la simple forma sin energía es también indiferente. Para que exista pues un verdadero valor, es necesario por un lado la energía, por otro la forma valiosa. En la neurosis encuéntrase la energía psíquica indudablemente en una forma inválida y no realizable. Ambas teorías, arriba estudiadas, sirven para disparar esta energía inválida. En este punto se acreditan como medios curativos. Por ellas obtenemos energía libre, pero indiferente. Hasta ahora dominaba la suposición de que esta energía recobrada queda a la disposición consciente del enfermo, de suerte que éste pueda emplearla de cualquier modo. Es decir, se pensaba que la energía no es otra cosa que la fuerza del instinto sexual, y así se hablaba de una aplicación sublimada de la misma, suponiendo que le es posible al paciente, con ayuda del análisis, trasladar la energía sexual a una sublimación, es decir, a una forma no sexual de aplicación, al ejercicio, verbigracia de un arte o a otra actividad buena y útil. El paciente tenía, según esta concepción, la posibilidad de decidir libremente o por inclinación el sentido en que su energía había de sublimarse. Hasta cierto punto hay que conceder a esta concepción el derecho a la existencia, en el sentido de que el hombre es siempre dueño de marcar a su vida una línea determinada, por la que ha de marchar. Pero ya sabemos que no hay previsión ni prudencia humana que nos pongan en situación de dar a nuestra vida una dirección prescrita, como no sea para pequeños trayectos. El destino se presenta ante nosotros confuso y preñado de posibilidades, y sin embargo, solo una de estas múltiples posibilidades es nuestro propio y verdadero camino. ¿Quién podrá vanagloriarse, aún fundado en el mayor conocimiento posible de su propio carácter, de poder determinar por anticipado esa única posibilidad? Ciertamente con la voluntad se puede alcanzar mucho, pero yerra radicalmente quien en vista del destino de ciertas personalidades, especialmente enérgicas, quiera también someter a su voluntad su propio destino a cualquier precio. Nuestra voluntad es una función dirigida por nuestra reflexión. Depende, por lo tanto, de la naturaleza de nuestra reflexión. Nuestra reflexión, si ha de ser tal reflexión, debe ser racional, es decir, proceder conforme a razón. Pero ¿se ha demostrado nunca o podrá demostrarse alguna vez que la vida y el destino concuerdan con nuestra razón humana? Es decir, sean también racionales?
Por el contrario, tenemos fundadas sospechas de que son irracionales, o dicho con otras palabras, que en último término se basan en fundamentos situados allende la humana razón. La irracionalidad de la vida se muestra en la llamada contingencia, que nosotros naturalmente debemos negar, porque a priori no podemos pensar ningún acontecimiento que no esté causal y necesariamente determinado, y por lo tanto que sea contingente, pero prácticamente la contingencia se muestra donde quiera y con tanta insistencia que podemos muy bien guardarlo en el bolsillo de nuestra filosofía causal. La plenitud de la vida es regular y no regular, racional e irracional. Por eso la razón y la voluntad fundada en razón no valen sino durante un corto trayecto. Cuanto más extendamos esta dirección racionalmente elegida, tanto más seguros podremos estar de que excluimos la posibilidad irracional de la vida, posibilidad empero que tiene también su derecho a ser vivida. Ha sido ciertamente una gran conveniencia para el hombre el estar en situación de imprimir una orientación a su vida. Con razón y con justicia se puede afirmar que la mayor conquista de la humanidad es el haber adquirido la racionalidad. Pero no está dicho que esta razón impere en todas las circunstancias. La terrible catástrofe de la guerra europea ha echado una raya muy gruesa sobre las cuentas del racionalismo más optimista. En el año 1913 escribía Oswald las siguientes palabras: «Todo el mundo está de acuerdo con el que el estado actual de la paz armada es insostenible y poco a poco imposible. Exige de las distintas naciones enormes sacrificios, que superan con mucho los gastos para fines culturales, sin obtener por ello resultados positivos. Si la humanidad encontrara medios y caminos para eliminar estos armamentos destinados a guerras que nunca llegan, esta organización de una gran parte del pueblo en la edad más vigorosa y productiva, con miras a fines guerreros y, en fin, todos los innumerables daños que el actual estado de cosas produce, lograría con ello un ahorro tan enorme de energía que desde aquel momento podría esperarse un florecimiento insospechado de la cultura. Porque la guerra, lo mismo que la lucha personal, es ciertamente el medio más antiguo de resolver diferencias, pero también el más inconveniente y el que acarrea más dañoso despilfarro de energía. La completa eliminación, tanto de la guerra potencial como de la guerra actual, se halla por lo tanto dentro del espíritu del imperativo energético y es uno de los más importantes problemas culturales de nuestros días. Pero la irracionalidad del destino no se atemperó a la racionalidad de pensadores bien intencionados. Ni siquiera se contentó con emplear las armas y soldados acumulados, sino que quiso todavía mucho más. Quiso una espantosa y disparatada devastación, un destrozo en masa de tal naturaleza que la humanidad ha podido sacar la conclusión de que con previsiones racionales solo puede dominarse un aspecto del destino. Lo que decimos de la humanidad en general puede también decirse de cada individuo, pues de simples individuos se compone toda la humanidad, y lo que es la psicología de la humanidad, eso mismo es también la psicología del individuo. Durante la guerra europea hemos asistido a una terrible liquidación de las racionales previsiones de la organización cultural. Lo que en el individuo se llama voluntad, en las naciones se llama imperialismo, pues la voluntad es la declaración de la potencia sobre el destino, es decir, la exclusión de lo fortuito. La organización cultural es la sublimación racional y adecuada de energías libres e indiferentes, lograda con voluntad y previsión. En el individuo es lo mismo, y casi como el pensamiento de una general organización cultural ha experimentado con esta guerra una cruel rectificación, así también el individuo ha de experimentar frecuentemente en su vida que las llamadas energías disponibles
no permite que se disponga de ellas a capricho. En América me consultó en cierta ocasión un hombre de negocios de unos 45 años, cuyo caso ilustra muy bien lo dicho anteriormente. Se trataba de un típico self-made man americano que se había elevado a fuerza de puños. La suerte le había favorecido y llegó a fundar un negocio de gran amplitud. Poco a poco fue organizando su negocio en tal forma que pudo pensar en retirarse de la dirección. 2 años antes de verlo yo se había retirado. Hasta entonces solo había vivido para su negocio y en él había concentrado toda su energía, con esa increíble intensidad y exclusivismo que es propia del hombre de negocios americano. Había comprado una magnífica posesión, donde pensaba vivir, imaginando la vida como un continuo montar a caballo, ir en automóvil, hacer excursiones, jugar al golf y al tenis, etc. Pero no contó con lo imprevisto. La energía disponible no entró por todas estas halagadoras perspectivas, sino que se encaprichó en otra dirección. Efectivamente, pocas semanas antes de comenzar la proyectada vida de recreo, empezó a sentir vagas sensaciones en el cuerpo, y 2 semanas bastaron para precipitarle en una inaudita hipocondría. Sus nervios dieron un estallido. Aquel hombre sano, de fuerzas físicas extraordinarias y sumamente enérgico, se convirtió en un niño llorón, y con esto acabó su magnificencia. Pasaba de una angustia a otra y se atormentaba con cavilaciones hipocondríacas hasta casi morir. Consultó entonces a un famoso especialista, que comprendió enseguida que a este hombre no le faltaba otra cosa sino el trabajo. También el paciente lo comprendió así y volvió a ocupar su anterior puesto. Pero su desengaño fue enorme al ver que no sentía interés alguno por su negocio. Ni la paciencia ni la decisión sirvieron para nada. La energía no quiso volver a encauzarse hacia el negocio por ningún medio. Entonces, naturalmente, su estado empeoró todavía más. Todo lo que anteriormente había sido en él energía creadora, se volvió ahora contra él mismo, con fuerza terriblemente destructiva. Su genio creador se alzó en cierto modo contra él. Y así, como antes había creado en el mundo grandes organizaciones, así también su demonio creó ahora refinados sistemas de sofismas hipocondríacos que le aniquilaban por completo. Cuando yo le vi, era ya una ruina moral sin esperanza. De todos modos, intenté explicarle que una cantidad tan gigantesca de energía pudo deshacerse del negocio sin duda, pero la cuestión era, ¿para aplicarla qué? Los más hermosos caballos, los automóviles más rápidos y los juegos más entretenidos no son a veces estímulo alguno para la energía, aun cuando había pensado, muy racionalmente, que un hombre dedicado toda su vida al trabajo serio tenía en cierto modo un derecho natural a gozar de la vida. Si el destino procediera humanamente, así habría de ser, primero el trabajo, luego el descanso bien ganado, pero procede irracionalmente, y con la mayor incongruencia la energía exige un cauce a su gusto. De lo contrario, se estanca y se torna destructiva. Naturalmente no encontraron acogida mis argumentos, como era de esperar. Un caso tan avanzado solo puede ser defendido de la muerte, pero nunca curado. Muestra este caso claramente que no está en nuestra mano aplicar a nuestro gusto una energía disponible a un objeto racionalmente escogido. Exactamente lo mismo sucede en general con aquellas energías aparentemente disponibles que obtenemos cuando por medios curativos psicoanalíticos hemos destruido sus formas inútiles. Listas energías, como se ha dicho, no pueden aplicarse arbitrariamente en el mejor de los casos, sino por un corto tiempo. Pero generalmente se resisten a apoderarse de las posibilidades racionales en ningún tiempo, por corto que sea. La energía psíquica es antojadiza y tiene que ver cumplidas sus propias condiciones. Por mucha energía que tengamos, no podremos utilizarla mientras no logremos abrirle cauce.
todo mi trabajo de investigador en los últimos 10 años se ha concentrado sobre este problema. La primera etapa ha sido el reconocimiento del campo de validez en que se verifican las dos teorías citadas. La segunda etapa consistió en descubrir que esas dos teorías corresponden a dos tipos psicológicos opuestos, que yo he llamado tipo introvertido y extravertido. Ya William James encontró estos dos tipos en los pensadores y los distinguió con las denominaciones de tener-minded y default-minded. También Oswald halló en los grandes sabios análoga diferencia entre el tipo clásico y el romántico. Así pues, no soy yo el único en sustentar esta idea de los dos tipos, y eso que no he citado más que dos autores conocidos, entre otros muchos. Investigaciones históricas me han demostrado que no pocas de las grandes discusiones en la historia del espíritu obedecen a la oposición de estos dos tipos. El caso más notable en este orden es la oposición entre el nominalismo y el realismo, que se inició con la diferencia entre la escuela platónica y la megarense, y fue heredada por la filosofía escolástica, en la que Abelardo tuvo el mérito de intentar, por lo menos, con el conceptualismo, la unificación de los puntos de vista opuestos. Esta disputa se ha continuado hasta nuestros días, manifestándose en la oposición entre el espiritualismo y el materialismo. Y así como la historia general del espíritu, así también cada individuo participa en este contraste de tipos. Una detenida investigación conduce a la consecuencia de que ambos tipos tienden a unirse en matrimonio para inconscientemente completarse uno a otro. La índole reflexiva del introvertido le impulsa a meditar siempre o recogerse siempre antes de obrar. Esto retrasa naturalmente su acción. Su miedo y su desconfianza ante los objetos le inducen a la vacilación, y así encuentra siempre dificultades al querer adaptarse al mundo exterior. Por el contrario, el extravertido mantiene una relación positiva con las cosas, es por decirlo así, atraído por ellas. Le halagan las situaciones nuevas y desconocidas. Por averiguar algo desconocido, salta en ello a pie juntos. Generalmente obra primero y piensa después. Por eso su acción es rápida y no está sometida a objeciones y aplazamientos. Ambos tipos son por lo tanto muy adecuados para una simbiosis. El uno cuida de la reflexión y el otro de la iniciativa y de la obra práctica. Cuando ambos tipos conviven en un matrimonio, pueden formar una pareja ideal. Mientras ambos viven en el matrimonio enteramente ocupados en adaptarse a las múltiples necesidades exteriores de la vida, adáptanse también uno a otro perfectamente. Pero si el marido gana bastante dinero o le cae de las nubes una gran herencia, y cesa con esto la necesidad exterior de la vida, entonces tienen tiempo para ocuparse uno de otro. Antes se apretaban hombro a hombro y se defendían contra la necesidad. Ahora se miran frente a frente y quieren comprenderse, pero descubren que nunca se han comprendido. Cada uno de ellos habla un idioma diferente. Así comienza la discusión entre ambos tipos. Esta lucha es venenosa, violenta y llena de mutuo menosprecio, aun cuando se desarrolle muy suavemente y en lo más íntimo, pues lo que es valioso para uno es sin valor para el otro. Debiera pensarse racionalmente que cada uno de ellos, en la conciencia de su propio valor, puede tranquilamente reconocer el valor del otro, resultando de esta suerte superfluo todo conflicto. Yo he conocido bastantes casos que argumentaban en esta forma, y sin embargo, no llegaron a ningún fin satisfactorio. Es más, cuando se trata de hombres enteramente normales, podrá salvarse más o menos airosamente este período crítico de transición. Entiendo por hombre normal aquel que puede existir en todas las circunstancias con tal de encontrar en ellas el mínimo necesario de posibilidad de vida. Pero son muchísimos los que no pueden hacer esto, de donde se infiere
que no hay muchos hombres normales. Lo que entendemos comúnmente por hombre normal es propiamente un hombre ideal, cuya afortunada compleción constituye un caso relativamente raro. La mayor parte, con mucho, de los hombres más o menos diferenciados exigen condiciones de vida que alcancen a más que a la relativa seguridad de comer y dormir. Para estos, el término de una relación simbiótica significa una grave sacudida. No puede comprenderse de primera intención por qué esto debe ser así, pero cuando pensamos que ningún hombre es simplemente introvertido o simplemente extravertido, sino que cada uno tiene las dos posibilidades de compleción, aunque solo una se desarrolle como función de adaptación, caeremos al punto en la sospecha de que en el introvertido la extraversión está como dormida, arrinconada, en estado embrionario, y que análogamente en el extravertido la introversión lleva una existencia oscura. Y así sucede en efecto. El introvertido tiene de hecho también su compleción extravertida, pero le es inconsciente, porque la mirada de su conciencia se dirige constantemente al sujeto. Ve, sin duda, el objeto, pero tiene de él representaciones desvaloradas, o por lo menos represivas, de suerte que se mantiene siempre lo más distante posible, como si el objeto fuera algo poderoso y peligroso. Un ejemplo explicará lo que quiero decir con esto. Dos jóvenes pasean juntos por el campo. Llegan a un hermoso castillo. Ambos quisieran ver el interior del palacio. El introvertido dice: quisiera saber cómo es por dentro. El extravertido contesta: pues entremos, y se dispone a pasar la puerta. El introvertido se retrae y dice: quizá la entrada esté prohibida, y tiene vagas representaciones de guardias, multas, perros bravos, etc. en el fondo. A lo cual contesta el extravertido: podemos preguntar, ya nos dejarán pasar. Y tiene representaciones de viejos guardianes benignos, de hospitalarios castellanos y de posibles aventuras románticas en el castillo. Por influjo del optimismo extravertido, llegan ambos efectivamente al interior. Pero ahora ocurre la peripecia. El castillo está por dentro reconstruido y no contiene sino un par de salas con una colección de manuscritos antiguos. Estos son el encanto del joven introvertido. Apenas los divisa, siéntese como transportado, surtiese en la contemplación de aquellos tesoros, y se expresa con palabras entusiastas. Traba conversación con el celador para obtener las mayores informaciones posibles, y como el resultado es escaso, busca al archivero, con el fin de hacerle preguntas abundantes. Su miedo ha desaparecido, los objetos han adquirido un brillo seductor, y el mundo ha tomado otro aspecto. En cambio, el ánimo del joven extravertido decae cada vez más. Su rostro se alarga, comienza a bostezar. No hay aquí bondadosos guardianes, ni caballeros castellanos, ni huella de aventuras románticas, sino simplemente un castillo transformado en un museo. Pero manuscritos hay de sobra en casa. Mientras el entusiasmo del uno sube, el humor del otro baja. El palacio le aburre, los manuscritos le recuerdan la biblioteca se asocia a la idea de la universidad a la del estudio y a la de los exámenes inminentes. Y poco a poco se tiende un velo espeso sobre el castillo, tan interesante y seductor al principio. El objeto se hace negativo. ¿No tiene gracia?, exclama el joven introvertido, que hayamos descubierto aquí una maravillosa colección. Pues yo la encuentro soberbiamente aburrida, replica el otro de mal talante. El primero se enfada y decide en su fuero interno no volver a pasear con el extravertido. El último se enfada del enfado del otro y medita en que siempre ha creído que el otro era un egoísta inconsiderado, que derrochaba por sus intereses egoístas el hermoso tiempo de primavera, de que puede disfrutarse en el campo. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Los dos amigos caminaban en gozosa simbiosis juntos, hasta que llegaron al castillo fatal. Allí,
El que piensa de antemano, el prometeico introvertido, dice: podríamos verlo por dentro, y el que no piensa hasta después de obrar, el epimoteico extravertido, abre la cancela. Pero en este momento se invierten los tipos. El introvertido, que antes se resistía a entrar, no quiere salir, y el extravertido reniega del momento en que entró en el castillo. El primero queda fascinado por el objeto, el último se sume en sus pensamientos negativos. Cuando el primero se da cuenta de los manuscritos, cambian las cosas para él, su temor desaparece. El objeto se apodera de él y él se entrega al objeto de buen grado. En cambio, el segundo siente una aversión creciente contra el objeto y acaba por caer en la cautividad de su malhumorado yo. El primero se convirtió en extravertido y el último en introvertido. Pero la extraversión del introvertido es distinta de la extraversión del extravertido, y la introversión del extravertido es distinta de la introversión del introvertido. Mientras ambos caminaban antes en gozosa armonía, no chocaron uno contra otro, porque cada uno estaba en su elemento natural. Ambos eran positivos, uno para otro, porque sus temperamentos se completaban mutuamente. Pero se completaban porque la compleción de uno incluía siempre la del otro. Vemos esto, por ejemplo, en el breve diálogo frente a la puerta. Ambos quisieran entrar en el castillo. La duda del introvertido sobre si la entrada sería posible afecta también al otro. La iniciativa del extravertido afecta también al compañero. De suerte que la compleción del uno incluye también al otro. Y este es siempre más o menos el caso cuando un individuo se encuentra en la compleción para él natural, pues esta compleción está más o menos colectivamente adaptada. También ocurre lo propio con la compleción del introvertido, aun cuando arranca siempre del sujeto. Va simplemente del sujeto al objeto, mientras que la compleción del extravertido va del objeto al sujeto. Pero tan pronto como en el introvertido el objeto prepondera sobre el sujeto y arrastra a éste, su compleción pierde ya el carácter social. Olvida la presencia de su amigo, no le incluye en su pensamiento, se anega en el objeto y no ve lo que su amigo se aburre. A su vez, el extravertido ya no tiene consideración al otro, al ver que su esperanza subjetiva se ha defraudado, y se recoge entonces en sus representaciones y caprichos subjetivos. Podemos pues formular el suceso de la manera siguiente. En el introvertido, la influencia del objeto ha producido una extraversión de baja ley. En el extravertido ha producido en cambio una introversión de baja ley. En ambos casos ha desaparecido la actitud social. Esto nos hace volver al principio de donde partimos. Lo que es de valor para uno es sin valor para el otro. Acontecimientos positivos o negativos pueden hacer que aflore la contrafunción despreciada. Y una vez que esto ha ocurrido, se presenta la susceptibilidad. La susceptibilidad es el síntoma de una desvalorización. Con esto están ya dados los fundamentos psicológicos para la discordia y la incomprensión. Y no solo para la discordia entre dos hombres, sino también para la discordia de uno consigo mismo. La esencia de la función desvalorada se caracteriza por la autonomía. Esta función es independiente, nos asalta, nos fascina, nos envuelve, de suerte que ya no somos dueños de nosotros mismos, ni mantenemos la balanza equilibrada entre nosotros y los demás. Y sin embargo, para el desarrollo del carácter es de necesidad que tomemos también en consideración el otro aspecto de nosotros mismos, precisamente esa otra función menos valiosa. No podemos en efecto dejar siempre a otro que cuide simbióticamente una parte de nuestra personalidad, pues puede llegar el momento en que necesitemos también de esa otra función, y nos encontraríamos entonces desprevenidos, como demuestra el anterior ejemplo. Y las consecuencias pueden ser fatales. El extravertido pierde con ello la relación, para él ineludible, con los objetos, y el introvertido la relación con su propio sujeto. Por otra parte, es también indispensable que el introvertido consiga obrar y actuar y su actividad no se vea detenida constantemente por objeciones y recelos. Como también es necesario que el extravertido medite en sí mismo,
sin menoscabar por eso de una manera fatal sus relaciones. El problema de los tipos suscitado por el conflicto entre Freud y Adler nos lleva pues a un nuevo problema, el problema de la oposición. Como se ve, la extraversión y la introversión constituyen dos compleciones psicológicas naturales, opuestas entre sí, o dos movimientos contrariamente dirigidos que Goethe designó en cierta ocasión con el nombre de diástole y sístole. En armónica sucesión debieran producir el ritmo de la vida, pero al parecer se necesita una gran arte para lograr este ritmo, o habría que ser completamente inconsciente para que la ley natural no fuese perturbada por ningún acto consciente, o habría que ser consciente en grado eminente para hallarse en disposición de querer y ejecutar los movimientos opuestos. Como no podemos retroceder a la inconsciencia animal, solo nos queda el difícil camino de proseguir adelante, hasta llegar a una más alta conciencia. Desde luego esa conciencia, que nos permitiría vivir libre y deliberadamente la gran afirmación y negación de la vida, es un ideal casi sobrehumano, pero constituye una orientación, un norte. La condición actual de nuestro espíritu solo nos permite querer conscientemente la afirmación y padecer constantemente la negación. Si así sucede, no es poco lo que se ha logrado. El problema de la oposición como principio inherente a la naturaleza humana constituye la tercera etapa de nuestro ulterior proceso de investigación. Por lo general, es este un problema de la edad madura. Con este problema no se puede establecer el tratamiento analítico práctico de un enfermo, sobre todo si se trata de un joven. Las neurosis de los jóvenes proceden en general de un choque entre las fuerzas de la realidad y una actitud infantil insuficiente, que se caracteriza en sentido causal por una enorme dependencia de los padres reales o imaginarios, y en sentido final por ficciones insuficientes, es decir, propósitos y aspiraciones insuficientes. Aquí están en su lugar las reducciones de Freud o de Adler. Pero hay muchas neurosis que no surgen hasta la edad madura o estallan realmente en tal grado que los pacientes se hacen incapaces de empleo. Naturalmente, en tales casos se puede comprobar que en la juventud existió ya una dependencia neurótica de los padres, y existieron también todas las posibles ilusiones infantiles. Pero todo esto no impidió al interesado emprender una profesión, ejercitarla con éxito, casarse, de a tuertas o de a derechas, hacer vida de matrimonio hasta el momento, ya en la edad madura, en que de pronto fracasa la disposición anterior. En semejante caso aprovecha poco naturalmente hacer surgir a la conciencia las fantasías de la niñez, la dependencia de los padres, etc., aun cuando todo esto sea una parte necesaria del procedimiento y muchas veces no produzca efectos desfavorables. Pero en el fondo, la terapia en tal caso solo comienza cuando el paciente ve que ya no hay padre ni madre que se ponga en el camino, sino que él mismo, es decir, una parte inconsciente de su personalidad, sigue representando el papel de padre y de madre. Pero también esta averiguación, aunque muy útil, es todavía negativa, limítase a declarar: caigo en la cuenta de que no hay padre ni madre que se opongan a mí, sino yo mismo. ¿Pero quién es ese que en él mismo se opone a él mismo? ¿Qué parte es esa parte misteriosa de su personalidad, que oculta tras las imágenes del padre y la madre le ha hecho creer tanto tiempo que el fundamento de su mal debía venir de fuera? Esta parte es la parte contraria de su disposición consciente, que no le deja descanso y le perturba hasta que es admitida. Sin duda en los jóvenes puede bastar la liberación del pasado, pues ante ellos se abre un sugestivo porvenir rico en posibilidades. Basta desatar algunos lazos, el impulso de la vida se encarga de lo demás. Pero cuando se trata de gentes que tienen ya tras sí un gran pretérito de vida, nos hallamos frente a otro problema. A estas personas ya no se les presentan grandes posibilidades para lo futuro, ni pueden esperar más que obligaciones de antiguo contraídas y el dudoso contentamiento de la edad. Si logramos libertar de su pasado a los jóvenes, vemos que trasladan las imágenes de sus padres a otras figuras más idóneas.
que la sustituyen. El sentimiento que recaía sobre la madre se dirige ahora a la esposa, y la autoridad del padre se traslada a venerados maestros y superiores o a instituciones. No es esta una solución fundamental, pero sí es un camino práctico que recorre inconscientemente incluso el hombre normal, sin obstáculos ni resistencias. De otra suerte se presenta el problema para el adulto que ha recorrido ya esta trayectoria, con más o menos molestias. Hace ya tiempo acaso que se ha desprendido de los padres difuntos. Ha buscado y encontrado ya en la mujer o a la madre, o en el marido al padre. Ha venerado a los padres y a las instituciones. Él mismo ha llegado ya a ser padre o madre, y acaso ha superado ya esta etapa de la vida, y ha aprendido que lo que al principio significaba para él aliciente y satisfacción, es un pesado error, una ilusión juvenil, a la que vuelve los ojos ahora, en parte con sentimiento, en parte con envidia, porque no le queda sino la edad y el término de todas las ilusiones. Aquí ya no hay padres ni madres, todo lo que él proyectó, las ilusiones sobre el mundo y sobre las cosas han refluido poco a poco sobre él, fatigado ya y gastado. La energía que recobra de todas estas relaciones cae en lo inconsciente y anima allí todo lo que hasta entonces había el sujeto tratado de desarrollar. Las fuerzas instintivas, encadenadas en las neurosis, dan a los jóvenes, cuando se disparan, empuje y esperanza y posibilidad de otra expansión más amplia de su vida. Para el hombre de edad madura el desarrollo de la función oposicionista, que dormita en lo inconsciente, significa una renovación vital. Pero este desarrollo no consiste ya en la liberación de vínculos infantiles, en la destrucción de ilusiones infantiles y en el traslado de las viejas imágenes a figuras nuevas, sino que recae en el problema de la oposición. Este principio de la oposición existe naturalmente en el fondo del espíritu juvenil, y una teoría psicológica del alma juvenil habría de tomar en cuenta este hecho. Las ideas de Freud y de Adler se contradicen, pues sólo por cuanto aspiran a constituirse en teoría. Pero si se conforman con ser representaciones técnicas auxiliares, no se contradicen ni se excluyen mutuamente. La neurosis, en un introvertido juvenil, rara vez permite echar de menos la psicología subrayada por Adler. Y siempre es conveniente y aún imprescindible tomar en consideración los puntos de vista de Freud. Sobre todo la teoría sexual, cuando se trata de extravertidos jóvenes. Pero una teoría científica que quiera ser algo más que un simple medio auxiliar técnico, tiene que fundarse sobre el principio de la oposición, pues sin este sólo conseguiría reconstruir una psique sin la necesaria compensación neurótica. No hay ningún equilibrio ni sistema ninguno que tengan autorregulación sin oposición. La psique, empero, es un sistema con autorregulación. Volviendo a recoger el hilo que habíamos soltado, podemos decir que ahora se ve claramente hasta qué punto se encuentran en la neurosis aquellos valores de que el individuo carece. Podemos volver ahora al caso de aquella joven y aplicarle la doctrina esbozada. Se trataba de una extravertida con neurosis histérica. Supongamos que esta enferma ha sido analizada, es decir, que el tratamiento le ha dado a conocer la clase de pensamientos inconscientes que se ocultaban detrás de sus síntomas, con lo cual recupera aquella energía psíquica inconsciente que constituía la fuerza de los síntomas. Se presenta entonces la cuestión práctica. ¿Qué se ha de hacer con semejante energía disponible? Sería racional, teniendo en cuenta el tipo psicológico de la enferma, extraverter esa energía, trasladarla a un objeto, por ejemplo, a la actividad filantrópica o alguna cosa útil. Por excepción es posible este camino, cuando se trata de naturalezas particularmente energéticas, que no se asustan de atormentarse a sí mismas, incluso hasta llegar a la sangre, o cuando se trata de personas a quienes gusta el ajetreo de tales ocupaciones. Pero generalmente no es posible, porque no hay que olvidar que la libido, nombre técnico de la energía psíquica, tiene ya inconscientemente su objeto. Tal es el joven italiano u otro sustitutivo humano real. En estas circunstancias, esa hermosa sublimación es naturalmente tan deseable como imposible.
Generalmente el objeto real ofrece a la energía un cauce mejor que ninguna actividad ética, por bella que sea. Desgraciadamente son muchos los hombres que hablan de cómo deben ser las personas, y no de cómo son realmente. Pero el médico ha de habérsela siempre con el hombre verdadero, que permanece tenazmente él mismo hasta que se descubre su realidad. La educación solo puede arrancar de la realidad desnuda y no de una imagen ideal engañosa del hombre. Sucede, por desgracia, que a tal energía disponible no se le puede señalar arbitrariamente una dirección. Ella sigue por sí misma su pendiente. Es más, la ha encontrado ya, aún antes de que nosotros la hayamos completamente desprendido de su vínculo con la forma inconsciente. Es decir, descubrimos que las fantasías de la paciente, que antes versaban sobre el joven italiano, se han trasladado ahora al médico mismo. El médico se ha convertido, por lo tanto, en objeto de la libido inconsciente. Si este caso no se ofrece o si la enferma no quiere reconocer de ningún modo el hecho de la transposición o el médico no comprende el fenómeno o lo comprende mal, se presentan fuertes resistencias que tienden a hacer en todos sentidos imposible la relación con el médico. Entonces los enfermos se van y buscan otro médico u otro hombre que los entienda. O si abandonan esta pesquisa, se hunden en la degeneración. Cuando la transposición se orienta hacia el médico y es aceptada, encuéntrase con ello una fórmula natural, que no solo sustituye la forma antigua, sino que hace posible un desahogo del proceso energético, relativamente libre de conflictos. Por consiguiente, cuando se deja que la libido siga su curso natural, ella encuentra por sí misma el camino de la transposición. Si no sucede así, es porque se trata de rebeliones contra las leyes de la naturaleza o de una desgraciada intervención del médico. En la transposición proyéctanse, en primer lugar, las posibles fantasías infantiles que deben ser resueltas por reducción. Anteriormente a este proceso se le daba el nombre de solución de la transposición. Por este medio la energía vuelve a desvincularse de esta forma inconveniente y otra vez nos hallamos ante el problema de la energía disponible. También en este caso debemos confiar en que la naturaleza, antes de que nosotros lo busquemos, habrá elegido un objeto que ofrezca a la energía el cauce más favorable.